noches, soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli, Martín Angulo, más todo el equipo, ya lo dijimos, está Jorge Asís, como todos los miércoles. Quiero volver un segundo para abrir a la mesa a este debate y contar lo que está sucediendo, porque siempre trato de contarte por dónde pasa la información de la jornada de hoy. Pasa, evidentemente, por los tres temas centrales: la salud y el coronavirus, aumento explosivo de los casos, título de lo que va a ser tu columna, Rosario Ayerdi, en cuanto a contagios. Sí, preocupa mucho en la provincia de Buenos Aires. Hoy fue récord con más de 8.000 casos. Vamos a contar cuál es el índice que miran en la provincia de Buenos Aires, que va a adelantar lo que se puede venir con la curva de contagios. Bien, el otro tema es la inseguridad, que sigue latente en cantidad de cuestiones que vamos a mencionarte, y la economía, que sigue preocupando con la inflación. Gabriel Prosperi, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, acá estamos, Luis, estamos en el frente del Ministerio de Educación. Te mostrábamos recién en el pase con Viviana cómo había quedado el Palacio Sarmiento sobre la calle Paraguay. Fíjate las inscripciones que tenemos aquí: Trota, atendé a los pibes, queremos compus y wifi. En definitiva, ese era el reclamo que vino a hacer el Polo Obrero, que no fue la única agrupación que estuvo aquí hoy. Otras agrupaciones sociales, como el MTR también, agrupaciones que tienen que ver con la izquierda, por supuesto, del espectro ideológico, ¿no? Pero que también, como vos bien decías, tienen mucho raigambre en sectores populares, sobre todo de distritos del conurbano. Pero nos vamos a arrimar un poquitito hacia la puerta, Luis, porque allí están Gabriel, perdón la interrupción, ¿no? Más intensas. ¿Apareció alguien del Ministerio de Educación de la Nación a hablar con la gente? ¿Se supo o algún tipo de contacto? No, el propio Beliboni dijo que durante 15 días estuvieron entregando petitorios y pedidos de entrevista, que después de la movilización que hicieron hoy, hacia el final de la tarde, un funcionario se acercó y de alguna manera aceptó mantener un diálogo con las organizaciones. Pero más de eso, no. El ministro Trota hizo declaraciones, pero no aquí a la prensa que estaba esperándolo. Te reitero, aquí esta es la puerta de la calle Paraguay, que aparecen los videos que están viralizados, donde varios jóvenes, en todo caso, ingresaron por la fuerza al ministerio. Aquí se ven los golpes, las marcas que han dejado justamente los elementos contundentes que utilizaron para abrir la puerta e ingresar. Por supuesto, la seguridad no pudo actuar acorde a las circunstancias, porque evidentemente hubiera sido una reyerta muy fuerte y hubiera tenido consecuencias realmente muy, pero muy graves, más allá de lo que ocurrió políticamente, que es la ocupación de un ministerio, pero me refiero a heridos y lesionados, por supuesto, en una circunstancia muy, pero muy rigurosa que hubo hoy aquí después del mediodía, Luis. Ahora, te digo, la situación queda en esto, ¿no? Las pintadas y lo que ha dejado como recuerdo rupestre, si se me permite el término, de esta manifestación en el Ministerio de Educación. Gracias, ya volvemos con vos. Me voy otro de los temas, en la inseguridad, con Cristian Balbo. Está en Aedo. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Y estamos en la zona de Aedo y te cuento que se han reunido, se han concentrado aquí sobre la avenida Rivadavia una cantidad muy importante de comerciantes y también de vecinos. Claro, no deja de preocupar en este contexto, considerando que está subiendo la curva de infectados a más de 16.000. La mayoría está con tapabocas, falta de distancia social, pero el motivo que los convoca, pese a esta situación delicada en materia sanitaria, es que están robando y mucho en los comercios y de manera muy violenta, muy violenta. Ellos dicen que no quieren otra María, en referencia a María Rosa Daglio, la mujer, recordemos, que falleció en manos del motochorro. Eso ocurrió en Ramos Mejía, muy cerquita de acá. Pero fíjate vos la cantidad de gente que ha decidido, familias completas que han salido de sus casas. Los comerciantes de la zona dicen que roban a mano armada, con armas de fuego, con armas blancas, Luis, y que los amenazan, los encierran en el baño de los comercios. Están juntando firmas, quieren presentarle un petitorio al intendente de Morón y también al Consejo Deliberante, a las autoridades policiales de la comisaría segunda. Pero la señora, por ejemplo, la vemos aquí. Usted es vecina aquí de Aedo. Soy vecina de Aedo de hace 30 años y estamos pasándola muy mal. No podemos ni siquiera salir a la puerta de casa. Todo el tiempo nos acosan. Y estos son los culpables. Estos son los culpables. Los jueces nos están haciendo daño. No sirven para nada. Nos decía recién que ingresan a los comercios. ¿Cuál es la modalidad de robo más frecuente aquí en Aedo, señora? Sí, mira, por ejemplo, tenemos acá una de las chicas, entraron, le pusieron una navaja en el cuello, la llevaron para el fondo, pobre, bueno, y le robaron todo.
¿A vos te colocaron una navaja en el cuello? ¿Trabajás en un comercio acá de Avenida Rivadavia? Comercio, pero solamente me apuntó con la navaja, no en el cuello. Me apuntó con la navaja, pero para intimidar, nada más. Intimidar, como, bueno, sí, dame la plata, todo. Y bueno, nada. ¿Presentaron la denuncia? ¿Hicieron la denuncia? ¿Vino el patrullero? Yo la verdad que mis datos no los quiero dar porque me da miedo y... ¿Tienen los rostros registrados en las cámaras de seguridad? No. Bueno, esta es la situación, ¿eh? La verdad que preocupa por dos motivos, Luis. Por un lado, la inseguridad que está padeciendo Aedo y por otro lado, la situación sanitaria que, fíjate vos, la gente se concentra igual y es mucha la gente que está concentrada sin distancia social utilizando el tapaboca cuando vemos que la curva está subiendo en la República Argentina. Claro, es lo que estábamos diciendo respecto al Ministerio de Educación, ¿no? Uno justifica, entiende, es más que lógico lo que está pasando allí en Aedo con lo que está sucediendo, pero hay como la convicción también de que no es un momento de gravedad con el tema del virus que está estallando por todos lados. Así que ya lo vamos a hablar aquí en la mesa. ¿Algo más, Cristian? ¿Están expectantes a presentar este petitorio, Luis, entonces al intendente de Morón? Y se van a acercar, tengo entendido, aquí autoridades policiales de la comisaría segunda para poder conversar con los comerciantes y con los vecinos, Luis. Dale, gracias, Cristian, ya volvemos. Bueno, decíamos, hay gran preocupación por lo que está pasando. Hay un medidor bonaerense que permite saber qué pasa con el tema de los casos, ¿no? Sí, y no tiene que ver con las variables que repetimos siempre, que están mirando las camas de terapia intensiva, la cantidad de casos. En la pandemia en la provincia de Buenos Aires aprendieron que hay un índice que les demuestra que cuando esa curva sube, a las semanas sube la curva de casos. ¿Y de qué índice que estamos hablando? De los llamados al 148. El 148 en la provincia de Buenos Aires es el que tiene que llamar uno para ver si tiene los síntomas y decir, bueno, no tengo gusto y demás. Ese que estábamos viendo ahora, que vamos a ver, es justamente cómo saltó los llamados telefónicos. Bien, acá tenemos para tomar nota desde el 26 de febrero menos de hasta 2.000 casos. El 28 de marzo. Sí. Esta es la curva, el segmento que estamos tomando. Fíjate, vos decías menos de 2.200 casos, ¿no? Por día, ¿no? Llaman y dicen que tienen síntomas, de qué es lo que tienen que hacer y demás. Fíjate cómo crece, ¿no? Sube un poquitito el 10 de marzo, después estalla. 3.800 casos. O sea, gente que tiene algún síntoma parecido al COVID y que llama para saber qué hace con este tema. Esto es lo que les indica la provincia de Buenos Aires. Esta misma curva se viene replicando después en los contagios. O sea, cuando sube esta curva, después sube casi de manera idéntica los contagios. Y también hay un mapa que les demuestra dónde están justamente los mayores llamados, dónde se ven. Y los distritos son Ezeiza, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Avellaneda y La Plata, los distritos que ya se empiezan a ver en rojo. Esto que estamos viendo, en cambio, ¿qué es, Rosario? Porque es la incidencia de casos en el promedio. Ya hablamos de casos directamente. Ponete los lentes que no ves nada. Sí, claro, me tengo que poner los anteojos. Esto tiene que ver con el promedio semanal que se está dando en el interior, en toda la provincia. El rojo es el interior, para que lo vean. Sí. El más negro es la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires empiezan a subir. Alto, muy alto realmente. No sé cómo se va dando. En marzo estamos empezando casi abril a partir de mañana y está subiendo. ¿Esto qué supone? ¿Que viene el fin de año que pasamos? ¿Qué impresión hay? Lo que dicen es, se venía a venir porque la curva de contagio se está dando de manera exacta también a lo que está pasando en los países limítrofes. Se está dando el nivel de contagios tan rápido como en países como en Brasil, en países como en Chile y en países como en Paraguay. Es lo que están viendo ahora desde la provincia de Buenos Aires, por lo cual hay mucha preocupación. Van a haber distritos que vuelvan a la fase 3, hay fase 4 y fase 5, e incluso esa fase 3 va a ser más restrictiva de lo que conocemos hasta ahora. Voy a hacer una pregunta absolutamente poco técnica a la mesa, para ver si la responde como tal. Estamos a 31 de marzo. Sí. ¿Qué impresión tiene? ¿Qué creen que se viene? Después de Semana Santa, cierres. Cierres en provincia. Después de Semana Santa, ¿es ahora? Sí, ahora. El 5 de abril, 4, 5, no sé qué. No vamos a dejar que explote. A mí me dijeron funcionarios nacionales y provinciales. O sea, ¿se vuelve qué? ¿Fase 1? No, fase 1 no. Como decía Rosario, una fase 3 me parece un poquito más dura. ¿Y qué pensamos que está bien, está mal? ¿Qué sensación tenés? No, está perfecto. Rosario, ante la misma pregunta, ¿qué crees que viene y qué pensás de lo que Tenemos viene? que ir a una etapa más restrictiva, sin dudas. Incluso de la escuela.
incluso de las clases. ¿Sos de las que creen que si hay que cerrar escuelas? Hay que cerrar. Bueno, la incidencia, ayer el cuadro que veíamos, los chicos de 0 a 10 años que tienen una incidencia en el R de 1,4, eso quiere decir que evidentemente esos chicos no van a tomar algo un bar, esos chicos se están contagiando, no digo que en los colegios, pero sí que están transmitiendo el virus. Pues ¿te imaginas, Rosario, que sos Estamos con los niveles del año pasado y con la gente en la calle y con la gente sin cuidados. No, hoy la provincia está peor. O sea, hoy la provincia es más récord casos absoluto. todavía. Y estamos con la misma cantidad de casos ¿Te o más. imaginas ¿Se imaginan un cierre de escuelas? Tiene que ser va a tener que ser una decisión distrital. En la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, define el jefe del gobierno de la ciudad. En la provincia de Buenos Aires lo van a tener que definir los intendentes, pero tiene que haber... Yo creo que hoy a nivel político el cierre de escuelas está al mismo nivel del cierre de la economía. Es uno de los últimos casos. El gobierno que se no va a quiere tomar. saber nada. Por eso, va a estar al final de todo. Antes se va a ir, me parece que otras cuestiones. Y el dato de la pobreza de hoy, 42%, es fundamental y va a tener mucha incidencia a la hora de tomar medidas vinculadas al cierre, sobre todo de la economía. ¿Qué pasó, Martín, en Corrientes? Porque otra vez apareció la justicia. Bueno, empiezan a haber fallos de la justicia vinculados al tema de las restricciones, fallos en contra de algunas restricciones que hasta el año pasado no se estaban viendo. Contamos hace unas semanas un fallo de la Corte por el caso Formosa. Hace un mes otro caso en Formosa y hoy un caso en Corrientes. Mirá lo que pasaba en la provincia de Corrientes con las personas varadas. Estas son personas que quieren entrar a Corrientes. Exactamente. Gente que estaba varada, que llegó de Brasil en la frontera con Uruguayana, en Paso de los Libres. Se van a ir llamando y se van a ir acercando, a medida que lo van llamando, con su barbijo. Ahí les están diciendo que los van a hisopar. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron a la frontera, se encontraron con un decreto del Gobierno Nacional del 9 de marzo que estableció cerrar todos los pasos fronterizos terrestres. De la única manera que se puede entrar a la Argentina es por avión, por micro, auto, imposible entrar. La única forma de entrar a Corrientes más que al país. ¿A Corrientes? No, al país. Al país. Solo por aeropuerto. Bien. ¿Qué fue lo que dijo el juez? Porque recibió un habeas corpus de parte de una ONG y el juez dijo, las medidas restrictivas están bien dictadas, estamos en una situación excepcional, hay que cuidar la salud, pero también es excepcional la situación que están viviendo estas 80 personas que llegaron a la frontera en Corrientes con Brasil. Sí, por propia voluntad, ¿no? Bueno, acá estaba también la discusión. Claro. El tema es que estas personas se fueron del país antes del 25 de diciembre, que fue cuando también se cerró, a partir de esa fecha en adelante, las personas que tenían que volver. Se fueron por trabajo, se fueron por cuestiones familiares. El juez dijo, van a poder entrar, pero con un PCR negativo, que se está encargando la provincia de Corrientes, y con un aislamiento de 10 días en un establecimiento que también el gobierno de Corrientes establezca. Quien tenga lo tiene que pagar encima. Está enojada, Sí, Rosario. sí. ¿Quién lo tiene que pagar? Lo tiene que pagar el gobierno de Corrientes, se tiene que hacer cargo de la estadía, de los PCR, de esta gente que decidió llegar a la frontera porque no podía regresar a la Argentina. El gobierno Corrientes se ofreció a hacerlo. El fallo... O sea, el gobierno dice yo lo pago. Yo me hago cargo. Ahora, estamos en una situación excepcional, yo me hago cargo. Y los que dan... Porque si no, no los pueden controlar, porque pasa esta gente a la Corrientes y no... se va a su casa. Es interesante el fallo, porque cualquier otro argentino que esté en el exterior va a poder plantear exactamente lo mismo. Bueno, por eso digo... Bueno, tengamos en cuenta que la jurisprudencia, corregime Martín, en la República Argentina solo es para las partes que están absolutamente allí. Ahora, a mí me parece que vos te vas 25 de diciembre, que teníamos un pico importante, afuera del país, y Corrientes te pone una exigencia de ingreso, y me parece que es razonable. Y veíamos el mapa de la triple frontera, no estamos hablando de un paso que no hay contagio. La mayoría de esta gente se fue antes del 25 de diciembre. Y el juez dice, esto es por única vez, pero por eso marcaba al principio, en un mes y medio tuvimos 3 fallos de la justicia yendo un poco más allá de las restricciones y diciendo, esto no. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, y sobre todo pasó en la Ciudad de Buenos Aires, mucha gente presentó amparos contra restricciones y los jueces le dijeron, no, estas medidas están bien. Hoy estamos viendo fallos que dicen, las medidas están bien, pero vamos a hacer lugar al planteo de las personas porque se trata de situaciones excepcionales o donde se está yendo un poco más allá. Yo te digo que me empezó a llegar de vuelta, y a ustedes les habrá pasado, al teléfono personal, el de los varados, que dicen que son están siendo privados sus derechos humanos de volver
Yo personalmente no estoy de acuerdo con esto. Digamos, te fuiste de viaje a sabiendas de lo que estaba pasando, bancate la eventual consecuencia. Te mando una declaración jurada. O sea, haciéndote responsable de que si no podés volver es pura responsabilidad. Yo cuando me fui firmé declaración jurada, bancátela. Te fuiste en un contexto de pandemia, bancátela. Bancátela, espera un poquito. Mirá si no arrancabas acá. Era todo bueno, voy a conversar con Felipe Miguel y lo sumamos, que es el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez. Felipe, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Dice Nacho Ortelli, no lo digo yo, que después de la Semana Santa volvemos a que se restringe la nocturnidad, se restringe la actividad, alguna actividad comercial y, ¿por qué no, alguna cuestión de las escuelas? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tomamos la decisión de no agregar ninguna restricción a la situación actual. Y esa decisión la tomamos basándonos en todos los indicadores que monitoreamos permanentemente. Uno de ellos, por supuesto, es el de los casos de contagio, que los está escuchando hablar también de eso. Y, por supuesto, los casos de contagio están mostrando un aumento importante y sostenido. Importante y sostenido desde hace más de 15 días ya. Nosotros pasamos de un promedio entre 15 y 20 días, estábamos en un promedio de 600 casos por día. Hoy ya estamos en un promedio de más de 1.100 casos por día. Tuvimos 1.707 casos el día de hoy. Por lo tanto, es claro que hay un aumento sostenido muy importante y que tiene que llamarnos la atención, porque para poder sostener esta decisión de no aumentar las restricciones requiere de un esfuerzo conjunto entre todos. ¿Se puede determinar cuánto de estos casos demuestran la circulación de las cepas peligrosas? Manao, Británica, California, Sudáfrica. ¿Está circulando en la Ciudad de Buenos Aires? Hay una circulación, sí, eso lo han dicho ya los expertos. Todavía no hay un detalle respecto de cuántos de estos casos en particular, porque no se hace de cada uno de los casos que se confirman que tiene coronavirus, no se hace la secuenciación que hay que hacer para poder, exactamente, genómica, para poder saber a qué cepa corresponde cada caso. De hecho, es muy interesante la pregunta, Luis, porque en el caso de los que viajaron al extranjero y están volviendo, que van a volver por E6 o por Aeroparque, el sistema que estableció el Gobierno Nacional ahora es que todos se tienen que testear. Todos se van a tener que testear, con antígeno primero. Los que dan negativo van a tener que aislarse. Sí, en su casa. Aunque les haya dado negativo, todo el mundo se aísla. Se tienen que aislar en sus casas. Se pueden aislar en sus casas. Los que dan positivo se hacen un PCR. Y con ese PCR se hace la secuenciación genómica para poder saber a qué cepa corresponde. Mientras tanto, esperan el resultado aislados en un hotel para garantizar ese aislamiento con mucho más cuidado todavía. ¿Qué paga cada uno de los viajeros? Nosotros no se lo cobramos en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿no lo sabía eso? Nosotros no lo cobramos en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un decreto de una resolución, una disposición administrativa del Gobierno Nacional que establece que sí, que los pagan los ciudadanos. Pero lo interesante de esto es que si da negativo, entonces después del resultado de la secuenciación genómica, pueden terminar el periodo de aislamiento en sus domicilios. Y quienes no tienen que terminarlo en los hoteles. ¿Por qué se hace todo este esfuerzo? Porque lo que se está buscando es justamente demorar lo más posible la circulación de estas nuevas cepas en el país y, por supuesto, nosotros también en la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé que no puedes hacer futurología, ojalá pudieras, no podés, es decir, me vas a decir, a hoy, 31 de marzo, no está previsto ningún apriete de las restricciones. Hablarle al comerciante que la pasó mal el año pasado, ¿vos podés asegurarle que no vamos a volver a un cierre? ¿Te imaginas en la Ciudad de Buenos Aires un toque de queda? No puedo asegurarle semejante cosa, porque es cierto, te voy a decir que no puedo hacer futurología. Lo que sí puedo decir es que también depende de nosotros. Depende de nosotros por varias razones. Depende desde el lado del gobierno, y lo vamos a hacer, y lo venimos haciendo, y lo vamos a seguir reforzando. Tenemos que profundizar nuestra estrategia de rastrear, de testear y de aislar. Y eso lo estamos haciendo. Ahora en Semana Santa, sin ir más lejos, estamos ampliando nuestra capacidad de testeo en la rural y abrimos de nuevo Costa Salguero para pasar de 4.500 test de turistas a 11.500 test de turistas. Por eso vamos a seguir con esta estrategia a fondo, porque desde el lado del gobierno es nuestro mayor aporte. Del lado individual tenemos que seguir. Y si nos relajamos en algún momento de todos estos meses que fueron muy duros, y todos sabemos que fue una pesadilla soportar todas las restricciones que tuvimos que soportar estos meses,
lo tenemos que volver a hacer. Si nos relajamos un poco, tenemos que volver a concientizarnos. Y una más, Luis. Sí. Todas las actividades que están habilitadas se pudieron habilitar porque desarrollamos más de 150 protocolos. Tenemos que cumplir y hacer cumplir con Esos mucha protocolos. rigurosidad esos protocolos. Pero tomo una de las cosas que está diciendo Felipe. Se va de vacaciones o se van de viaje los que pueden ahora en Semana Santa. Deben testearse. Toda persona que va más de 150 kilómetros. Más de 4 días. Más de 4 días, etcétera, etcétera. Dependemos de la buena voluntad de ese viajero. Porque si no se testea, ¿qué le pasa? Para mí es mucho más que buena voluntad. Es responsabilidad. Ok. Es responsabilidad. Pero la buena noticia, Luis, es que fue enorme el número de gente que eligió testearse. ¿Sabes cuántas personas, cuántos testeos de turistas tuvimos nosotros? No. 876.000. Fue enorme la respuesta de la gente. La respuesta de la gente. Nosotros tratamos de prepararnos y de brindar el mejor servicio posible, pero fue enorme la respuesta de la gente. La gente demostró a lo largo de esta pandemia mucha responsabilidad y mucha conciencia cívica. Obviamente que todos me van a mostrar una excepción. Sí, curiosidad. De los 876.000, ¿tenés presente cuántos dieron positivo? No, no tengo ese cálculo. No. No, porque no me gusta Pifiar y tirar. Sin la precisión que corresponde para este tipo de Voy a abrir a la mesa. Si viniste por acá por Palermo, habrás visto que ya hoy, día miércoles, 7 de la tarde, 8 de la noche, es impresionante la cantidad de gente. ¿Barajan la posibilidad de restringir la nocturnidad? Vamos a seguir trabajando, como dije antes, con estas estrategias. Vamos a hacer lo imposible, Luis, lo imposible. Primero, y también lo mencionaban recién en la mesa, vamos a hacer lo imposible para mantener nuestra prioridad, de que las clases presenciales se sostengan en la Ciudad de Buenos Aires y para defender la continuidad y los empleos en la Ciudad de Buenos Aires después de un año durísimo, durísimo para todos, como fue el 2020. Te digo, este crecimiento sostenido y acumulado de casos, como vos dijiste, ¿te pone alerta y decir, che, me parece que hasta las 2 nos vamos a poder bancar? Nos pone alerta para todas estas decisiones, pero no es el único indicador que hay que mirar, Luis. Y lo dijimos muchas veces, hay que seguir, primero no es una foto, es la película, cómo evolucionan los indicadores. Pero además no es un solo indicador el de los casos de contagios. Hay que mirar la situación del sistema de salud, tanto el público como el privado, la ocupación de las camas de terapia intensiva, las de internación general, la cantidad de testeos que se hacen y la positividad de esos testeos, los rangos etarios de estos contagios, de estos casos de contagios, no da lo mismo. Y acá tenemos que entender una cosa. La prioridad número 1 es la vacunación. Nosotros con este nivel de aumento de casos de contagio estamos corriendo una carrera. Cuanto más rápido vacunemos, más posibilidades vamos a tener de que no necesitemos restringir actividades. No estaría llegando rápido la vacuna. Bueno, ahora están entrando algunas vacunas más y nosotros en la ciudad nos preparamos, hemos recibido Sputnik, de AstraZeneca, está previsto que lleguen 3 millones de Sinopharm, que van a venir en 3 cargamentos de 1 millón cada uno. No tenemos la precisión de las fechas, pero en principio en los próximos días ya vendría el primer cargamento y en la ciudad nos preparamos para administrar las vacunas a un ritmo de 20.000 dosis por día y podemos seguir ampliando para llegar a 40.000. Con esta proporción de los 3 millones más AstraZeneca más Sputnik, ¿les parece que en la ciudad alcanzan a qué franja etaria? Bueno, con esta decisión también de priorizar la dosis 1 y espaciar más hasta la dosis 2, debiéramos estar muy avanzados en este grupo de mayores de 70, que la buena noticia también de esta semana para nosotros y para mucha gente que estaba esperando con bastante ansiedad es que empezamos ya a empadronar los mayores de 75. Mañana a las 6 de la mañana ya se empiezan a empadronar los mayores de 70. Dimos 19.500 turnos, ya hoy se vacunaron 4.400 personas. Se supone que es 60 para arriba el mayor riesgo. 60 para arriba. 60 para arriba. Sí. ¿A los de 60 cuándo los van a empadronar? Cuando tengamos, primero como hicimos hasta ahora, cuando los grupos anteriores ya estén todos aquellos que se empadronaron, que son los que deciden vacunarse, ya se hayan vacunado o tengan el turno, ahí es que abrimos el próximo grupo. Nacho. Miguel, le quiero consultar si esta situación, este crecimiento progresivo de casos, en realidad no progresivo sino abrupto, no le genera una preocupación. Entiendo la postura aperturista de la Ciudad de Buenos Aires, pero hace 10 días teníamos una cantidad de casos menor a la mitad.
Hoy ya tenemos, tanto en Provincia de Buenos Aires, récord absoluto de casos. La provincia afecta mucho lo que pasa también en la ciudad. ¿No temen ser tan intransigentes con la apertura que les termine explotando en la cara un pico de contagio? Ya hay, ayer hubo 2.109, anteayer hubo 2.109 acá, hoy 1.700. ¿No le preocupa esa situación de no adelantarse a un cierre por, entiendo, esta preocupación de la economía? Por supuesto que nos preocupa el aumento de los casos de contagio, como lo estábamos conversando recién. Por supuesto que sí, y por eso nuestro monitoreo. Pero también miramos un montón de otros indicadores, como estaba contando también recién, y las decisiones las tomamos basándonos en evidencia, basándonos no solo en los casos, en los datos concretos de todos esos indicadores y la evolución de esos indicadores. Y sí, recojo una frase tuya, Nacho. No somos intransigentes en relación con las restricciones. Si los datos y la evidencia nos muestran que tenemos que tomar una decisión de esas características, lo vamos a hacer. Lo van a tomar. Como lo hemos hecho también en su momento. Ayerdi. Hoy las provincias y la ciudad de Buenos Aires no pueden comprar vacunas. ¿Se está hablando con el gobierno nacional para que puedan acceder y en caso de que puedan acceder, tienen los recursos y quieren acceder a comprar vacunas en el mundo si es que hay? A ver, hoy esa es una discusión que devino un poco abstracta, porque la realidad es que, en primer lugar, en ningún lugar están comprando los estados subnacionales. Y para que se entienda, me parece buena la pregunta, porque hay mucha gente que tiene esta duda. Acá hay dos productores de vacunas, o los países o las empresas. Los países están negociando con los estados nacionales, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, y están negociando también con el gobierno nacional en Argentina. Y las empresas, la realidad es que de todo aquello que vendieron, al día de hoy pudieron entregar menos de la mitad de lo que vendieron. Con lo cual, si nosotros quisiéramos, aún con todas las dificultades y todas las discusiones que habría alrededor de este tema, si quisiéramos, nos van a decir que nos van a entregar a partir de noviembre del 2022, con lo cual hoy en día es una discusión que devino abstracta. Cuenta un chisme de esto que está planteando Rosario. Chisme absoluto, ¿eh? Hoy hablé con el CEO de una compañía muy importante en la Argentina, de capitales nacionales, que tiene radicada una parte de sus negocios en Tierra del Fuego, que me decía que iban a proponerles a ustedes, para llevarlo a nivel nacional, comprar un stock de vacunas que les permitirá vacunar a sus empleados y a una cantidad idéntica de ciudadanos comunes que debería elegir el Estado, de Pfizer. Que la Argentina no destraba esa situación. Primero, ¿tuvieron algún tipo de acercamiento de algún empresario? No. ¿Y qué te parece? Ellos quieren, un grupo de empresarios, hacer una especie de fondo solidario de comprar vacunas, a Pfizer particularmente, que no estamos recibiendo, que podrían llegar, y distribuirlas entre sus empleados y una cantidad idéntica a ellos de ciudadanos de a pie. A ver, Luis, es una especulación demasiado... Pero siempre que hubiera oportunidad de que haya más vacunas en la Argentina y que más rápidamente podamos vacunar, lo decíamos recién, la importancia que tiene. Nosotros vamos a estar abiertos al diálogo y a explorar cualquier alternativa. Nosotros tenemos un interés fundamental por vacunar a los ciudadanos. En nuestro caso, nuestra responsabilidad tiene que ver con los vecinos de Buenos Aires, y lo más rápido posible, porque justamente... ¿Qué pasó con Pfizer? No, yo no conozco los detalles de las conversaciones que se mantuvieron. ¿Y Quirós no pudo con Bisotti? ¿Sabe? Porque la verdad que es un enigma. Y sería otro productor más, aunque sean 50.000 vacunas, son 50.000 personas. Digo, ¿nadie sabe sospechás qué pasó con Pfizer? Mira, la verdad es que no conozco los detalles de las conversaciones, ni de las negociaciones, ni de los acuerdos a los que fue desarrollando el gobierno nacional, y hoy la verdad es que estamos muy enfocados. Bien. Ojalá que llegue cada vez más dosis. Sí, es una buena noticia cada vez que sabemos que o sale un avión, o vuelve un avión, o viene un cargamento con más dosis para poder vacunar con mayor celeridad. Sí, Martín. Felipe, se ven pocos controles en bares, restaurantes respecto de las distancias en las mesas. Se ven en algunos comercios más gente de la que la capacidad permite, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. ¿Por qué se ve que el gobierno de la ciudad controla muy poco esto? Mira, justo en estos días estamos incluso teniendo conversaciones con las cámaras, porque si bien controlamos, también tenemos esta percepción de que ha habido un relajamiento
un poco mayor y por eso estamos reforzando los controles y también reforzando el mensaje a todas las cámaras, porque nosotros queremos preservar el trabajo y de esa manera la fuente de trabajo, que son las fuentes de ingresos para todas las familias. Pero también queremos hacerlo, como decía antes, también los protocolos hay que cumplirlos y hacerlos cumplir también, y por eso vamos a estar reforzando incluso los controles. Bien. Acá me están preguntando respecto a que todavía hay gente de más de 80 años que no ha sido llamada a vacunación. ¿Puede ser que todavía haya mayor, super 80 no vacunado? Puede ser que haya mayores de 80 que no se hayan vacunado. Nosotros, cuando yo te explicaba, cuando terminamos un grupo, abrimos el grupo siguiente, dentro de esta escala de prioridades en 6 grupos que definió el Gobierno Nacional. Y por eso abrimos el de 70, porque el de 80 ya se había cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que se empadronaron ya se vacunaron o ya tienen turno. Pero hay algunas personas que todavía no se habían decidido empadronarse. Hay gente que todavía tenía alguna duda, algún miedo respecto de la vacunación. Si me empadroné y tengo más de 80, ya terminaron con ese... Si te empadronaste y tenés más de 80, o ya te vacunaste o tenés turno, sí, y se están acabando en estos días esos turnos, además. No es que son turnos para muy adelante. Me parece muy interesante uno de los mensajes que mandan. Me dice, soy una ciudadana que no tiene ningún problema físico, tengo más Luis, perdón. Y si hubiera un caso excepcional, que se sale de esto que yo estoy describiendo, que nos contacte inmediatamente y nosotros nos vamos a poner a disposición para ver esa situación puntual y resolverla. ¿A dónde se contacta? Sí, se pueden contactar al 147, se pueden contactar por el chat de la ciudad al 11 50 50 0147 y por las redes, por mis redes también a disposición todo el tiempo. Y vale la pena también esta otra aclaración. Cuando abrimos un grupo, no quiere decir que se cierran los grupos prioritarios anteriores. Entendí. Quedan abiertos permanentemente. Acá una televidente dice, tengo 40 años, no tengo ningún problema físico. ¿Me puede decir, Felipe Miguel, cuándo estima que me podré vacunar? Una ciudadana que no tiene 40 años, la edad de mis compañeros. ¿Cuándo estimás a este ritmo de recepción de vacunas que podrá vacunarse? No le puedo decir, no puedo hacer una estimación. En primer lugar, porque con esa edad y con las características que estás describiendo, no forma parte de ninguno de los grupos prioritarios, que son las personas descriptas de riesgo o estratégicas y que están en los 6 grupos. Son aproximadamente en la ciudad 1.300.000 personas, cerca de 1.300.000, 1.400.000 personas. Con lo cual, en esa descripción no cabe acá. Yo no puedo decir todavía hoy, ni siquiera con precisión y rigurosidad, cuándo le cabe a los mayores de 60. Que es lo que hablamos hace poco. Pero pensemos... Mucho menos lo otro. Y los mayores, los mayores de 70, Felipe, ¿lo podés estimar en base a ahora, a partir de mañana se pueden anotar? ¿Cuándo van a poder vacunar al último de mayor de 70? No, porque... Tampoco, tampoco tiene las vacunas. Para la totalidad del grupo no. Obviamente, somos más optimistas porque tenemos la perspectiva de que lleguen estas 3 millones de dosis de Sinopharm, entonces ya vamos a estar razonablemente más cerca de cubrir la población de ese segmento, entonces uno se permite ser un poco más optimista, pero para ser rigurosos no tenemos esa precisión. Ayúdame, Rosario, Nacho, que son los que más precisos son. ¿Cuándo fue el primer vacunado, aprox? Llegaron las vacunas el 24 de diciembre. Muy bien, 24 de diciembre. Del 24 de diciembre a hoy, 31 de marzo, aprox, ¿cuántas vacunas llegaron? 5.780.000. O sea, menos de 6 millones. Sí. 24 de enero, 24 de febrero, 3 meses, 5 millones, casi 6 millones. Las que íbamos a tener en diciembre. Está bien. Pero digo, para hacer una cuenta, o sea, 2 millones por mes, 2 millones por mes más o menos. Claro. Sí. Si siguen llegando a 2 millones por mes. Es un problema. Pero yo no tomaría, no me parece que sea una buena forma de proyectar el futuro mirando lo que pasó en estos últimos... Para bajar la ansiedad, porque digo, el virus se perfecciona, que yo como cuerno decirlo, aumentan las cepas, se complica. Es decir, la vacuna no llega. Digo, bueno, hagamos esta idea. Lo peor que puede pasar es que lleguen 2 millones por mes. A 2 millones por mes estamos en marzo, nos quedan 9 meses, son 18 millones. Estamos nunca más. De vuelta, no me parece, Luis, que sea un buen ejercicio el de querer proyectar el futuro con la realidad que vivimos estos últimos 3 meses. ¿Decís tu edad? Sí, ningún problema. ¿Cuántos años tenés? 49 años. ¿Cuánto vas a vacunar vos? ¿Cuándo crees que te va a tocar? No me toca en principio, salvo que se definan algunos de los grupos de personal estratégico. Sí. No estoy incluido en ninguno de los grupos. ¿Vos decís que 2021 te van a pinchar el brazo? La verdad es que no lo puedo estimar, Luis.
No lo puedo estimar. No hay modo, le estoy tratando de buscar alguna vuelta para que me tire una fecha y no hay ningún modo. Consulta que se está haciendo, ¿en cuánto se va a estirar? O sea, ¿en cuánto se va a diferir la segunda dosis en las vacunas que tienen segunda dosis? La definición es que entre la primera dosis y la segunda dosis va a haber un plazo de entre 10 y 12 semanas. Y los únicos exceptuados de ese periodo son aquel personal de la salud que está abocado a la atención del COVID. Las de AstraZeneca, acá aplicaron AstraZeneca en la ciudad, que tiene una segunda dosis. Sí. Mucha Las gente que aplicamos en la ciudad de Buenos Aires, todas tienen una segunda dosis. Bueno, ahora... no, claro, todas tienen, porque Sinopharm también tiene segunda dosis. Sinopharm y Sputnik tienen también segunda dosis. Sería Janssen o Johnson & Johnson y Moderna, las que tienen una sola dosis. Que no están en Argentina. Lo que tiene Sinopharm es que es el mismo componente, la dosis 1 de la dosis 2. Claro, totalmente. ¿Están garantizadas las llegadas de las segundas dosis? Porque en el caso de Sputnik son distintas los componentes de primera y segunda dosis. Desconozco en el caso de AstraZeneca. Son la misma. ¿Son la misma? ¿Está garantizado que lleguen estas vacunas? A ver, depende del gobierno nacional. Yo no puedo dar esa garantía. Esperamos que sí. Contamos con que sí. ¿Qué pensás de las restricciones que tomó la provincia de Buenos Aires? O sea, porque ahora ustedes decidieron no. La provincia de Buenos Aires modificó en 110 distritos. Nocturnidad, reuniones. Las reuniones van a seguir en la capital federal. ¿Qué reunión está permitida en un domicilio particular? A ver, en principio lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue hacer algunos ajustes y que están buenos además porque adecuar esa realidad en consonancia también con las disposiciones que ya teníamos en la ciudad. Y es bueno eso, porque esa coordinación es bueno como siempre la trabajamos en el AMBA. Voy a dar un ejemplo, en el caso de la nocturnidad, es bueno que no haya un lugar en donde la actividad termina a las 2 de la mañana y en otro distrito muy cercano, donde termina tal vez a las 6 de la mañana. Y por eso nosotros en la ciudad teníamos esa restricción de 2 a 6 de la mañana y es buena esta coordinación también con la provincia que también esté restringido de 2 a 6 de la mañana. Yo digo, viste que con tanto que ha pasado uno se marea. En la ciudad de Buenos Aires, yo hago una reunión en mi casa. ¿Hasta cuántas personas está admitido? Hasta 10 personas. Hasta 10 personas. Hasta 10 personas. Casamiento, cumpleaños, igual. Bueno, ahí empezamos en un nivel de detalle para varias de estas situaciones y en los casos de los casamientos, por ejemplo, si se podían realizar las ceremonias dentro de los establecimientos como las iglesias o los templos o las celebraciones religiosas y dependía también de cada establecimiento, qué características tenían en términos de cantidad de metros, circulación del aire, si tenían dentro o si tenían espacio afuera también. Entonces dependía ya de algunas características también de cada establecimiento. O sea, domingo de Pascua tenemos misa. Gracias que me apuntan que es sábado de gloria, pues soy agnóstico y se me complica saber qué se hace. No, bueno, me acuerdo, yo vengo a la ciudad de Rosario, donde se hace la peregrinación del Padre Ignacio, que es una cosa, 250.000, 300.000 personas. Digo, ¿qué hay? ¿Depende de cada iglesia esto entonces? Sí, depende del tamaño. Depende del tamaño de cada iglesia, sí. Claro, totalmente. Sí, Martín. Sobre la coordinación con Provincia de Buenos Aires por el AMBA. El año pasado se vio mucho y muy buen diálogo con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este año, en este último tiempo, no se lo ve tanto. ¿No se lo ve porque no lo hay o lo hay pero no se lo ve? No, probablemente no se lo esté viendo tanto porque en estos últimos meses también, donde básicamente los efectos de la pandemia habían ido decreciendo, ¿no? Y las consecuencias de la pandemia también, veníamos más en un ritmo, excepto por el fin de año que tuvo un impacto, veníamos en un ritmo más de búsqueda de las aperturas, de ir volviendo a la normalidad, y entonces en ese contexto la verdad es que no era tan necesaria esa coordinación, pero de hecho yo dialogo bastante seguido con Carlos Bianco, con mi par de la provincia de Buenos Aires, también lo hago con Santiago Cafiero cuando es necesario. Ayer a la noche, sin ir más lejos, estuvimos conversando con Carlos Bianco respecto a estas decisiones y justamente acelerar y darle más fluidez a nuestras comunicaciones, dado la aceleración en los casos de contagio. Sí, Nacho. Sí, el tema Paso trazó, digamos, una polémica entre oficialismo y oposición. Desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué postura tiene de todo lo que se dijo?
A ver, por un lado nuestro espacio ya se expresó varias veces. Nosotros creemos que no está bueno cambiar las reglas de juego en el medio del partido y que reglas tan importantes que hacen a la esencia misma de la democracia también, como son los actos electorales, en el caso de que se produzca una modificación, sería mejor que se produzcan para el siguiente acto electoral y no para el mismo que está en curso. Pero de todas maneras, cualquier tipo de cambio o que se quisiera instrumentar debiera llevarse adelante con un nivel de diálogo muy amplio, con un grado de consenso importante también de todos los espacios políticos y por supuesto en el marco del Congreso. Bueno, pensando en esto, digo, 31 de marzo, me imagino que se pronostica a semana, digamos que se mira al curso de 7 días. ¿No ves hoy que post Semana Santa esto se agrave a un punto parecido a marzo del año pasado? Nosotros seguimos día a día, día a día. Y de hecho vale la pena también aprovechar esto para aclarar uno de los números que mencionaba Nacho hace minutos, que tenía que ver con los casos de contagio del día de ayer y el día y anteayer, sí, que fue de el más día de los 29 casos. horas. Sí. Exactamente. Ese día que tuvo más de 2.000 casos también se vio influenciado porque el corte, que siempre se produce a las 15 horas, se produjo 5 horas más tarde y entonces acumuló más casos. Y por eso en el caso de esos 2 días, lo bueno sería sumarlos y dividirlos en 2 para entender cuál es ese promedio. Es un promedio aproximadamente de 2 días de 1.500 casos. Bueno, gracias Felipe, muy amable. Muchas gracias Luis, muchas gracias a todos. Buenas Ayer noches. el programa se dividió en el team Ortelli, que decía va a haber paso. El team ayer de Angulo dijeron no va a haber paso. ¿Cuál es la estrategia, Nacho, del gobierno? Bueno, el gobierno quiere llevar el tema al Congreso. De hecho, ayer comentábamos que había habido polémica entre oficialismo y oposición. De hecho, un enojo muy fuerte de la oposición, Luis, con respecto a la filtración. La semana próxima, Guado de Pedro, el ministro de Interior, va a estar yendo al Congreso. Se habló primero del martes, ahora se dice el miércoles, una vez que los dirigentes de los principales referentes Juntos por el Cambio puedan asistir en el Congreso. Y claro, hay ahí una división respecto a las culpas. Por ejemplo, ¿qué dicen, Luis, los oficialistas a los que la oposición acusó de filtrar el contenido de la reunión? Dicen, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no ustedes? Claro. Nosotros no hablamos. Bueno, Máximo Kirchner dice, o sea, en el entorno dicen, no habla. Axel Kicillof, mudo. Guado de Pedro, más que mudo. Bueno, empezó una suerte de caza de brujas mutuo, transversal, de mucha desconfianza en ambos sectores, porque dicen, ¿quién fue el que reveló esa reunión? ¿Por qué? Porque la información y el contenido de esa reunión no era exacto. Luis, se dijo que había un acuerdo por las PASO, no hubo un principio de acuerdo. Sí se habló de analizar variables respecto a las cuales se puede avanzar con un proyecto para postergar las PASO. Ya no se habla de suspensión. Máximo Kirchner, en la reunión de ayer en Casa Rosada, planteó, está bien, no hay que suspenderlas. Bueno, pero hablemos de la posibilidad de postergarlas en septiembre, noviembre. Exactamente, en caso de que estalle. Así que la próxima semana va a ser clave, porque ahí sí se van a sentar y van a decir, bueno, ¿en qué contexto vamos a impulsar un proyecto consensuado, con consenso político? Eso también lo pidió Máximo Kirchner en la reunión, para avanzar con la postergación. Guado de Pedro dijo, hasta noviembre máximo plazo para postergarlas. Bien. ¿Por qué? Porque a partir de diciembre ya tienen que asumir los nuevos legisladores. Bueno, decía, estaba mudo Guado de Pedro, pero tuiteó. Claro. Es interesante. ¿De qué va este tuit, Rosario, que ahí estamos viendo? Tiene que ver justamente con las idas y vueltas, porque en esa reunión la excusa era hacer una actividad que tiene que ver con un fondo de 5 millones para pavimentos, cloacas, energía para la provincia de Buenos Aires. Por eso llegaron 5.000 los millones dirigentes. debe ser, ¿no? 5.000 millones de dólares. Con 5 millones pavimentamos la calle de Jorge y Mía. 5.000 millones de dólares. A esa reunión llegaron los dirigentes de la oposición, pero se habló poco de esa reunión. Claro. Entonces Guado de Pedro tuiteó diciendo, se vio mucho esta foto por esta discusión de las PASO, pero en realidad no se vio porque había sido la verdadera reunión. Bueno, muchas gracias. Profesor. ¿Cómo anda, compañero? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Vamos a hacer paso o no vamos a hacer? Yo creo que es irrelevante. Es irrelevante. Discutimos una cosa que... Primero, no sabemos cómo va a ser el tema de la pandemia. Que vos estuviste hablando un rato largo sobre todo esto. Se habla de una teoría que es
la danza y el palo. La danza del martillo. Sí, La danza y el palo. Sí. De pronto, la frontera eran 15.000 muertos, 15.000 casos. Se llegó a la frontera de 15.000 casos, que era lo que esperaba. Justo viene la Semana Santa. ¿Qué se pensaba? Soltura y 3 días de palo, de cierre. Esa es la teoría. Hacer una mezcla. 3 días de una cierta normalidad y 3 días de cierre. Era lo que se estudiaba y estaban cerca de hacerlo, pero como nadie quiere tomar decisiones, es trasladar la decisión a todos los gobernadores. ¿Por qué nadie quiere tomar De decisiones? todas las cepas, de la cepa macrista, de la cepa kirchnerista, de la cepa albertista, radical, libertaria, todas las cepas que hay, que son varias. ¿Por qué nadie quiere tomar decisiones? No hay una decisión, esto es lo que más o menos, te digo, yo, de las versiones que más o menos me parecen las más rigurosas. Pero pasan muchas cosas al margen de la pandemia. Cuénteme qué ¿sabes? pasa, profesor. Y hay muchos temas, qué sé yo, que me parece que no se tratan tal vez. Uno, por ejemplo, en el diseño de país para abogados, no veo tratamiento ni discusión con respecto al caso Pepín. O sea, al doctor Fabián Rodríguez Simón, y con la mesa judicial. Aclaremos, Pepín Rodríguez Simón, el brazo legal de Mauricio Macri. Este tema me parece que es un tema hoy crucial, que tiene que ver con el diseño de país de abogados. Gran nota de Jorge Sigel. Todos hablamos de estas cuestiones. Denuncias de persecuciones, como había antes denuncias de persecuciones, argumentaciones similares. Y este es un tema importante porque tiene que ver con la cuestión de la mesa judicial, que no existe. Para la cepa macrista no existe, y la cepa kirchnerista, por supuesto que te lo pone en el primer lugar. De pronto, para la cepa kirchnerista, el tema de los cuadernos tampoco tenía una base absolutamente fáctica y real, y denunciaban persecuciones. Y acá hay todo un juego de argumentación similar, te diría. Es que sí que es un hallazgo literario que hables de cepas. Bueno, O sea, las cepas. Me parece un hallazgo. Pero digo, la cepa kirchnerista dice... La cepa Macri, es una cepa kirchnerista, es una cepa del peronismo, ¿no? Obviamente, de la gran una cepa, claro. de la madre cepa. Pero digo, la cepa kirchnerista dice, Macri tenía una mesa judicial que articulaba a Pepín Rodríguez Simón y que inventó el tema de, qué sé yo, este cuaderno y acomodaba con los jueces los fallos. Acá está esta discusión que de pronto te digo, te anticipo, y no es mi propuesta. Esto, huelo que va al indulto doble con fritas, que sale sin inconvenientes, porque esto es un compromiso, porque la base judicial toca personajes muy influyentes. Y hay una jueza que es tal vez la jueza más sólida, con más experiencia, que es la doctora Servini de Cubría, que debe ser la única que es absolutamente inapretable. Y ahí tiene que ver, por supuesto, Macri y todo. Y yo no quiero hacer nombres, tirar nombres, pero sé que esto preocupa. Pero espera, vos olfateás, no es que propones, olfateás un doble indulto con fritas, que sería indulto para el doctorismo e indulto para el ángel Pero por exterminador. supuesto, porque esto no tiene otro destino que no sea la confrontación hasta el final, que a ninguno le conviene y ninguno llega, y los temas que tiene Macri. Macri tiene su Otesur propio, que es el correo, pero también tiene y también hay algunos otros más, que por supuesto que van a desfilar. Y este es un tema que me parece que es trascendental. Viste que lo dijo Soria, que finalmente tenemos ministro de Justicia, y dijo, la doctora no quiere ni indulto ni perdón. Acá nadie quiere indulto y nadie quiere parecerse. El de la cepa macrista te dice, los kirchneristas quieren hacer creer que somos todos iguales.
El kirchnerista te dice, yo no quiero, por supuesto, ningún indulto, nosotros queremos reivindicación. Pero mientras tanto, en medio de la pandemia, con una situación geopolítica que también me parece que pasa inadvertida, nosotros tenemos al lado un gobierno militar que es el gobierno de Brasil. Nuestro principal socio, cliente, atraviesa una situación que te diría que me parece que por lo menos es para atenderla, ¿no es cierto? O sea, temas que vos no ves que se discutan. Que no veo que se discutan. La mesa Pepín. La mesa Pepín, que tiene que ver con la cuestión de la mesa judicial, personajes muy importantes, el presidente de la Corte, por supuesto, personajes muy importantes que están preocupados, y también tiene una esfera mediática, porque esto, el origen, tiene que ver también con una supuesta, comillas, también apretada que denuncian propietarios de medios de comunicación. Dame más especificación de eso. Por supuesto, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que es lo que denunciaron en su momento, y con testigos como para que una causa avance, que esto no es para tomarlo, si vos lo mirás desde la óptica, desde la cepa kirchnerista o de la cepa macrista. ¿Quién persigue a quién? ¿O estamos en una especie de estado de venganza irreparable e indeclinable e inagotable? Que no sabés hasta dónde se llega. ¿Vos te imaginás que los dos personajes centrales de esta contienda de venganza irreparable, Mauricio y la doctora, y la sociedad civil, bancarían esto que vos olfateás, que es el doble indulto con Frita? Mirá, yo no sé si la bancarían o no bancarían. No veo otra solución en el horizonte. No hay ninguno que vaya a vencer al otro, y menos etapa de pandemia, que es delicadísima, y en medio de una campaña electoral y con una polarización que una foto como la que ustedes analizaron genera tanto problema interno en la coalición Todos por el Cambio, no me acuerdo cómo se llama. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Sí, no, para mí cambiemos. Son todas letras de boleros los títulos, ¿viste? Juntos por el Cambio, toda una cosa así, casi te diría voluntariosa, festiva, que ocultan unas internas atroces que hay entre todas las cepas y derivaciones de las propias cepas, ¿no es cierto? Claro, porque estas grandes cepas tienen cepitas. Pero por supuesto que tienen cepitas todas. Y es en medio de una interna. Cuando vos me preguntás si hace las PASO o no se hace las PASO, no es que les convenga a nadie, todo es contradictorio. Distintas cepas de cada uno de las coaliciones tienen algunos intereses. ¿Hay cepa albertista, si es que la hay? Sí, intentó serlo. Y existe. Mira, Alberto me parece que es mucho más perverso de lo que parece. A la pelota. Claro, porque todos casi lo ven como o lo victimizan o lo subestiman. Y yo ni lo subestimaría y tampoco lo victimizaría. Sobre todo cuando leo crónicas, y no me hagas hacer nombres, pero yo veo que curiosamente algunos colegas que son amiguísimos del sujeto son los que escriben las cosas peores de él. Y de los avances de Cristina, como que la doctora le hizo un golpe. Me parece que hay un interés de instalar eso. Y simultáneamente en los medios donde es importante de la cepa doctorista, él dice, yo estoy de acuerdo con la doctora, estamos todos... Es un juego, una especie de 1-2, de acción-reacción, que intuyo que alguien como la doctora se debe dar cuenta de cómo es la cuestión. ¿Te acordás que el año pasado para mí tuviste una descripción súper interesante
que era cuando vos decías, el problema de Alberto es que habla mucho. Y Pero cuando uno... eso ya es folclórico, esto lo decimos todos. Hoy cualquier locutor que dice la temperatura te cuenta eso. Pero vos dijiste entonces... Te cuenta esto, que sí. cuando vos hablas mucho tenés que decir algo interesante. Por supuesto. ¿Estás diciendo algo interesante? No está diciendo nada interesante, pero vos tenés que ver la ocasión. Tampoco es casualidad, y me parece que vos lo notaste, que cuando hay un éxito del gobierno, como fue el tema de ganancias, de un gobierno que casi se maneja desde el Congreso, que es donde funciona un eje de articulación de dos cepas muy importantes, que es la cepa masista, si vos querés, con la cepa... Maximista. Camporista. Camporista, muy bien. que es también la doctora. Es una cepa y que también contiene, en cierto modo, a Kicillof y demás. Aquí no es casual, porque a mí me parece, yo digo, a propósito, tienen una para festejar. Porque la verdad que lo prometieron, todo lo prometieron, bajaron ellos el impuesto a la ganancia. ¡Pum! Pero ahí el medio es el mensaje, decía McLuhan. Esto no es el medio del mensaje. El entrevistador es el mensaje. Berbisky. Que el entrevistador, en ese momento, yo no sé cómo está, quizás, un escenario de lucimiento del presidente del bloque como presidente de la Cámara de Diputados, debía ser tocado de alguna manera, no sé. Ahí la perversidad que vos mencionás. Yo no creo que él deje nada librado al azar. Pero digamos, hay una maldad, a ver si entiendo la hipótesis, no lo estás asegurando, estás haciendo una hipótesis. Simplemente describo. El impuesto a las ganancias era medalla para Massa y para Máximo. Entonces, el victimizado presidente es más perverso de lo que creemos y sale y se los estropea con lo de la deuda hablando con Berbisky. Y hace una entrevista en un lugar que nadie explica y todos hacen interpretaciones. Hay una especie de dependencia intelectual de Berbisky. Casi parece que él dialoga nada más con Berbisky, que no hay ninguna entrevista. Se hacen todas las cosas que vos escuchás en todos los medios de comunicación y en todas las columnas. Y yo apelo cada vez que veo tanta unanimidad. ¿No? A vos la unanimidad te fastidia. A mí no, me parece que es una unanimidad, casi te diría, débil, cuestionable, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, ponele que tomo tu hipótesis. Hipótesis, no lo estamos asegurando. ¿Este jueguito perverso se dirige a dónde? ¿A construir qué? Se mantiene porque nadie lo quiere desalojar a Alberto. Viste que corrió esa versión, ¿no? Pero ¿cómo no va a correr esa versión? Es facilísima. Digamos, la doctora, si lo quiere sacar a Alberto, lo hace como un escobillón, si es por eso, ¿entendés? Pero lo que menos quiere y lo menos inteligente que pueden hacer es eso. Alberto tiene una gran tarea hoy, que es la fundamental, que es conseguir vacunas y vacunar. En silencio. Y uno le reprocha porque él anunció porque tenía la certeza de que eso se iba a dar. Y lo que él anunció no se dio, lo contamos nosotros, porque tampoco los rusos estaban en condiciones de hacer eso. Y quizás se perdió un poco de tiempo. Se perdió un poco de tiempo que lo podían haber utilizado. Él estaba en condiciones ya de vacunar en noviembre, si era por... O sea que, siguiendo este razonamiento, está más sólido de lo que muchos describen. Yo no creo que sea para compadecerlo ni victimizarlo y que la doctora perversa lo cerca. La verdad, no me parece, y tampoco creo que lo quieran desalojar, sacar. Que no sé. La designación de Soria fue un acuerdo entre los dos. ¿De la doctora y el poeta impopular? Por supuesto, sí. La doctora está de pronto en alguna jugada inteligente, que me parece que también, no te digo que pasó inadvertida, pero el centro que le tiraron para que Horacio Rodríguez Larreta cabeceara de palomita, le tiraron un centro que fue un elogio, que fue un reconocimiento, que altera un poco la interna de todas las cepas del bolero de Juntos por el Cambio, no sé cómo se llama. Porque hay una especie de reconocimiento y de consolidación de un candidato que parecía que estaba debilitado.
Vos recién entrevistaste a su premier, Sí. a su jefe de gabinete. Y él, bueno, él está en una pugna, por supuesto, avanza la cepa bullrichista. Se hace medir en todo el país. Pero por supuesto también está ahí Mauricio Macri, que hoy está seguramente preocupado porque el avance de esta causa, en cualquier momento, cualquiera que conozca los antecedentes de Servini, puede haber alguna otra medida que puede ser preocupante, ¿no es cierto? Digamos, ningún amante de la política sabe que se juega con cierta perversidad, para usar tu término. En el perversómetro, metáfora, lo aclaro para que se diga, en el perversómetro, sí. ¿Quién está siendo más perverso, la doctora o el poeta impopular? No, mira, la doctora sabe, digamos, cuál es el juego del perverso, si vos querés, Alberto. Con este juego de que todos los amigos casi lo victimizan y todos los analistas, si esto anda mal ¿por quién? ¿Por Alberto? No, pobre Alberto, él hace lo que puede, él es el moderado que quiere hacer las cosas bien, pero está ahí la mala que le señala el mal camino y hay, te digo, una versatilidad para el desconocimiento atroz de todos que repiten más o menos los mismos lugares comunes. El peronismo. En el peronismo hay una interna complicada. En el peronismo se le niega a la cámpora, si vos querés, el calificativo de peronista. Razón por la cual aparecen los republicanos, aparecen peronistas, donde se va a discutir hoy el poder, que es en la provincia de Buenos Aires, y donde estos muchachos van y pisan. Discuto el otro día con algunos, les digo, muchachos, ustedes se equivocan. Hoy el peronismo es la cámpora. O la cámpora es el peronismo. Claro. Y si ustedes son tan peronistas, uno de los preceptos del dogma es el que gana conduce, el que pierde acompaña. Bueno, te hicieron el hoyito, perdiste, hermano. Perdiste. Esperá que te van a acomodar un cachito el micrófono porque está metiendo un poquito de ruido. Me impacta mucho, no me impacta, siempre me lleva a pensar. Tenés un problema, me llevas a hacer pensar. Es bueno eso. ¿No es cierto que es bueno? Ahí está, muchas gracias a quien te corrigió. ¿Y qué ves cuando un diario importante, ¿qué fue Nación? Perdón si no diría con todas las letras. Me parece que fue Nación, lanza como embate a la cámpora diciendo ya maneja tantos trillones de pesos. Es verdad. Sí, es verdad. Simplemente describe una verdad. Porque manejan CES, lo manejan, sí. PAMI, maneja todo lo que manejan. Entonces, si manejan todo lo que manejan, mira, vos a la realidad la podés modelar, la podés transformar, la podés combatir. Lo que no podés es negarla. Si manejan todo eso, bueno, el poder está ahí. El peronismo es una ideología del poder. ¿Qué significa esto? Que el poder signa las claves de la ideología. Y no al revés. Lo importante es el poder. Y no al revés. ¿Entendés? Si tenemos que nacionalizar, nacionalizamos, y si tenemos que privatizar, privatizamos. Lo importante es mantener el poder y las mismas personas. Hoy, con esos preceptos, y por supuesto, con los dogmas, la justicia social, la marchita, todo lo que vos quieras. Pero bueno, esa es la verdad. La Nación hoy está en otra cuestión, está en otro problema, la Nación. Podemos hablar, porque yo no tengo ningún reparo. Obvio. La Nación... Diario La Nación. Hoy se hizo un canal. La Nación tenía un canal de 0.2 y con un mal producto como el que hacen, llegaron a tener un canal de 1.3 en materia de mediciones. Con un discurso, si vos querés, muy fuerte, que... por supuesto, obliga al gobierno también a pensar, como decís vos. Cuando vos tenés un torneo entre Clarín y La Nación, a ver, ¿quién denigra más a un gobierno débil, contradictorio, envejecido, casi sin ideas y sin osadía para enfrentar toda la caravana de críticas? Estás en un problema. Y hoy tenés
esa situación. Tenés un proyecto político, si vos querés, que también tiene sus propias cepas. La cepa Clarín no es la misma que la cepa La Nación. La cepa La Nación, por supuesto, en la construcción del canal avanzó también sobre Clarín. Y a Clarín no le gusta. Y como tanta gente habla de que está ahí la plata de Macri, que sinceramente no creo, porque Macri no pone un peso en ningún lado. Ni siquiera se pagó el secuestro. Esta es la verdad, ¿no? La verdad histórica, te digo. No creo que ponga que algún empresario, es probable, pero sinceramente también lo impugno, porque no creo, porque si hay un problema que tiene Macri, lo tiene con los empresarios. Sí, que no se la perdona fácil. Y el problema que tiene con la mesa judicial, con esta mesa judicial, es también con los empresarios. Porque vos podés decir, la cepa Cristóbal López es mala, pero es un empresario que te denuncia. Y ahora Pepín, que me cae muy simpático Pepín, porque es un tipo culto, disruptivo, lector, tiene un juego de poder bastante importante. En un momento no tenía solamente a Macri, sino que tenía a Clarín con él. Y también tenía la misión de contener a Elisa Carrió. No era un tema menor. No, claro. Que Carrió era directamente incontenible. Me pareció interesantísimo esta... Yo para hablarte de otra forma. Claro, no, y hablar de una vez por todas, digamos, el peronismo y la ideología del poder, punto. Pero me quedo pensando en la cepa camporista, que yo te decía, es una realidad, maneja la guita, tiene gente muy activa. ¿A dónde va? A vos te lo dije, yo te dije a vos, hace tiempo... En animales. En el animales anterior. ¿Por qué haces una especie de animales? Pero aparte, mira qué linda mesa. Por supuesto. Ahí tenés un panelista, 3 panelistas de primer nivel. Tengo 2 de animales, pero que tienen peso propio. No hay y lo hemos una gran diferencia entre dicho esto y aquel animal. Es un problema de horario, nada más. Estoy muy feliz. ¿En serio? Sí. Es un problema de horario. Yo te dije ya, en aquel momento, que la Cámpora era la única organización con vocación estratégica, de poder, de cuadros, pero ideológicamente en la incertidumbre. Desconozco cuál es el modelo de país, pero también reconozco que hoy el peronismo está ahí. ¿Quiénes lo saben? Los minigobernadores. Los intendentes. Alguno que lo resiste. ¿Vos quién te crees que fue el ideólogo, el autor de llevar a la Cámpora a la dirección del PJ de la provincia de Buenos Aires? Un minigobernador. En su pelea, si vos querés, en su competencia con otro minigobernador. Estamos hablando de Martín Insaurralde. ¿Contra? Que siempre tuvo alguna competencia con los muchachos de La Matanza, sobre todo con Espinosa. Y la dirección que está actualmente del PJ fue una dirección inventada también por Insaurralde, entre otras cosas, para evitar que fuera todo el poder para Espinosa. Ahora, está muy bien, ¿no? Esta incertidumbre ideológica, como vos definís acá, pues decir, ¿cuál es el modelo? Que todo... Es la incertidumbre del modelo de la doctora también. Yo, a ver, si vos me preguntás a mí, ¿quién es el jefe del peronismo hoy? Y yo te digo la doctora. Me van a querer matar los republicanos, todos los que están en contra. ¿Por qué? Porque la jefatura te la da la denigración de tus enemigos. ¿A quién odian más? ¿A quién se odia más? A la doctora. Y ahí tenés, apuntá por ese lado. Pero está bien. Ayer alguien me dijo, el gran elector no es la doctora, es Máximo. Es una frase, puede ser, pero me parece que ahí sí está Máximo, por supuesto, está Máximo, Guado, y hay, te diría, mucha influencia también de Sergio Massa al respecto. Y también está Kicillof, que de pronto, un tipo que yo respeto mucho, Guillermo Moreno, creo que anunciaba una desafiliación en bloque del Partido Justicialista porque estaba Kicillof y Alberto Fernández. Dejate de embromar, hermano, perdiste. Hacé otro lugar
o pelea adentro, que es como tienen que hacer los peronistas, ¿no es cierto? Ahí me olvidé cómo le decías a Sergio Massa en Jorge Asís Digital, el mejor portal de política de la Argentina. No, bueno. ¿Cómo le decías a Massa? No, el conductor porque en realidad tiene una tendencia a conductor. El problema que tiene Massa es que tiene un problema con la credibilidad. Si vos me decís, y exigente, rigurosamente, ¿no? Es de los tipos que más conoce el Estado. Sin duda. Es un político habilísimo. Tiene un problema de credibilidad que es lo que vos, si vos querés, lo debilita un poco, ¿no es cierto? ¿Viste que él dice que ese problema de credibilidad se lo achaca a Macri? Que dice que fue Macri... Por supuesto, Macri en eso fue fundamental. Pero si yo a vos te emboco con algo, es porque ofreces algún flanco como para que se te emboque. Si no, podés decir lo pasa inadvertido. ¿Qué es lo que le tiró Macri en ese momento? ¿Qué? Sí, con ventajita. Ventajita, claro. Que en realidad es una característica positiva de los peronistas. Los peronistas son hábiles, tienen que ser astutos. El peronismo es una cultura distinta. Ciertas cosas que todos los que quieren, el país moderno, republicano y todos los chistes que vos conocés, son muy buenos para decir en televisión, pero tienen poco asidero con la vida real, con lo que es la gente, ¿entendés? Y en ese caso, ¿por qué el peronismo conecta tan bien? Porque conecta con una tipología... con teclas profundas de la sociedad. Claro. Y vos decís, yo digo, y ahí Massa, el conductor, puede seguir navegando entre una posición más crítica de la doctora, una posición más conciliadora. Massa beneficia a la doctora. A vos te dije acá que la jugada inteligente de la doctora no fue elegirlo a Alberto, que era Juan sin tierra, que no estaba... La jugada inteligente fue arreglar con quien la perforó en el 2013, que le dio los puntitos necesarios. Y a ella, todos los que le tiran Venezuela, Cuba... ¿Pero vos te crees verdaderamente que la doctora puede sentirse fascinada por el universo de Maduro o de Fidel Castro? ¿Alguien puede creer sensatamente que estos muchachos van a ser de la Argentina, de esta Argentina polarizada, como está polarizada, con unos medios de comunicación fuertísimos, con unos polos fácticos de poder bien instalados? ¿Alguien va a intentar hacer una cosa revolucionaria de la Argentina? En eso, Massa les viene perfecto. Porque Massa es, si vos querés, representa la derecha de este espectro, que pasaría inadvertido en un espacio de derecha. Claro. Yo suelo decir siempre, Ítalo Luder, blanco, académico, intelectual, en la Unión Cívica Radical hubiera pasado inadvertido. Porque eran todos. En el peronismo era distinto, porque ahí lo tenemos a Luder. Pero escucha, mejor que vos decías, y comparto, el peronismo es la ideología del poder. Es la ideología del poder, pero, ojo, del poder, pero es el poder el que establece las claves de la ideología. Está claro. Y con algunos dogmas, por supuesto, soberanía política y económica y todo eso, pero hay uno que es intransferible, que tiene que ver con la justicia social, que esa es la prueba. Pero hay algo que quiero preguntarte, en eso, y es la última y me voy porque nuestro zumpano, productor genial, me lo está pidiendo. Si el peronismo le dejó el poder y el poder marca esa ideología, Cristina, ¿fue bien peronista a la hora de gobernar? ¿Se adecuó a lo que en ese tiempo se estaba pidiendo? Porque en realidad no es que pensara eso, sino porque como buena peronista se adecuó a las circunstancias. Cristina también hereda. Cristina hereda, no te olvides. Cristina, por supuesto que es la compañera de vida, pero fue la compañera del último gran jefe que tuvo el peronismo. Que me parece que hay algo, por más que tu productor te apure, te lo voy a decir, digamos, ¿cuál es la diferencia entre este jefe del peronismo, Kirchner, y los dos jefes anteriores, Perón y Menem? El tema de los empresarios, la cuestión de la mosca, la plata,
el dinero, los intereses. Perón tenía, se lo asociaba a Jorge Antonio. Menem, había muchos empresarios, pero había uno que era clave, que era Chabrán, por ejemplo. Kirchner inventa a Lázaro para hacer también su propio Chabrán. Kirchner también va por la conducción política, la construcción política como líder de culto, pero también es un fenómeno recaudatorio, cosa que no sabía ninguno de los dos anteriores. Perón no sabía hacer dinero. Está claro. Menem tampoco, te diría. Pero quiero cerrar con esta pregunta que te hice. La doctora es lo que es porque tiene un piso ideológico o se adecuó a lo que se garpaba en ese momento. Él se tuvo que adaptar a algo que heredaba y tenía que adaptarse inexorablemente y sin tiempo. Ella de entrada no quería saber nada con bolsos, que nadie le hablara de ninguna cosa de esas. Vos tenés que entender que la doctora, en su perversidad, pone a un decente a gobernar la provincia de Buenos Aires y pone a otra decente a manejar la caja del ANSES. Ahí alguna línea te da, ¿no es cierto? Porque, digamos, cualquiera que conoce más allá la política argentina, más allá de la frase de circunstancia y demás, sabe lo que es gobernar la provincia de Buenos Aires. Ahí te pone un Kicillof. A mí me parece, ¿en qué está esta mujer? No creo que hubiera sido lo mismo que hacía el anterior. ¿Qué es todo lo que le deja el anterior? Todo este show que tiene que ver con el diseño del país de abogados, toda esta cuestión que son las consecuencias del estilo recaudatorio. Y acá es donde tenía que empezar en la entrevista, por todas las cosas que tengo para decirte, ¿entendés? Porque verdaderamente todo lo que hizo Kirchner, lo tenía que haber completado él. Su máximo error fue no ir él por la reelección. Y la peor de sus equivocaciones, su máxima irresponsabilidad consistió en morirse antes de intentar resolver ese gran bolonqui que había armado y que esta mujer tuvo una cierta dignidad como para bancarlo. Me encantó charlar hoy con vos, como siempre, pero con un plus, con una cepita. La cepa de hoy me gusta. La cepa Novarecio, la cepa sí. Me encantó esta cepa. La cepa sí. No es contagiosa, pero es muy interesante. Quiero que lo sepas. Un placer verte. Me gustas. Jorge Asís Digital es el portal del señor Jorge Asís. Lo vemos el miércoles. Pequeña pausa y hablamos ahora sí de las otras cepas. La de California, la de Manaus y demás. ¿Qué va a pasar con la salud en la Argentina? Urgente información político-sanitaria, Nacho Ortelli. Sí, Luis, hablaron Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Larreta y Axel Kicillof se comunicaron ante la preocupación por el rebrote, por la segunda ola de contagios. Hubo conversaciones por WhatsApp al mediodía, luego un llamado, se pusieron de acuerdo, evaluaron las curvas de contagio, los nuevos casos. Ya tenían ambos la cantidad estimativa de cuántos números de contagios iba a haber. Quedaron en seguir trabajando y hablando en las próximas horas porque, atención, Luis, atención con este dato. Quedaron en hablar la semana que viene cara a cara para evaluar eventuales restricciones. Kicillof le pidió avanzar con medidas conjuntas. Volvemos al AMBA. Exactamente. Volvemos se habla de AMBA. A un año atrás, información exclusiva que está trayendo Nacho. Se reunieron, hablaron. Axel con Horacio y se podría recrear el AMBA restringido. Exactamente, el gobernador le pidió avanzar con medidas conjuntas porque entiende que solamente si se toman en la provincia no van a surtir efecto. Larreta, en este caso, como planteaba Felipe Miguel, es más cauteloso, pero evidentemente va a haber medidas y va a haber una evaluación conjunta para la semana que viene. Luis, yo me animo a decir que viernes de la semana que viene, se están anunciando como máximo medidas
en el AMBA. Viernes Santo, ¿cómo era antes? No, viernes de la semana que viene. Ahora Viernes Santo no se toca porque ya está todo, Claro, ya están las digo, cartas tenés echadas. toda la razón. Digo, ¿cómo eran antes los viernes? ¿Te acordás que eran anuncios que hacían los viernes con el presidente? Luis Cámara, el doctor Luis Cámara es asesor del presidente. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿estás bien? ¿Estás nuevo? Sí, uy, qué mal escucho, no sé si estamos bien al aire. Recién Nacho contaba la posibilidad de otra reunión de viernes, como teníamos el 9 de abril, en este caso, para anunciar restricciones en la zona del AMBA. ¿Lo ves sanitariamente viable? Sí, es posible. Si estamos con este incremento de casos, ¿qué hay que hacer? La velocidad. No, hay un muy mal audio. A ver, te recuperamos un segundo en producción para ver si podemos hablar. Sí, Luis, Rosario. no solamente van a hablar y hablaron Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, sino que Alberto quiere convocar para las próximas horas a Horacio Rodríguez Larreta. Se va a volver a juntar el presidente con el gobierno de la ciudad, con el jefe de la ciudad, para hacer también una evaluación. Por estas horas, Axel Kicillof también había hablado con Alberto Fernández sobre una reunión conjunta, pero por estas horas todavía Axel Kicillof no fue convocado, por lo cual hay que ver si la reunión de Alberto Fernández es solamente con Horacio Rodríguez Larreta o es de vuelta tripartita como venía sucediendo a partir de marzo. Las viejas fotos, ¿no? que teníamos entonces. ¿Te animás, Nacho, a pensar viernes 9 de abril? Viernes 9, sí. ¿A dónde van a ir estos anuncios? Bueno, en principio, Luis, a las actividades que tienen que ver con la recreación, lo veníamos planteando aquí, estaban muy preocupados en el gobierno con temas reuniones sociales. Bueno, en este caso la provincia avanzó con medidas, pero me parece que va a haber un pedido para la ciudad para que al menos imite esta decisión. Y por otro lado, el tema de las salidas nocturnas, Luis. Las salidas nocturnas, si bien la provincia las redujo y ahora le equiparó con la Ciudad de Buenos Aires, me parece que puede haber ahí un recorte un poco más, más allá de lo que planteaba Miguel, del tema de la economía. A ver si ahora el doctor Cámara nos está escuchando y lo podemos escuchar mejor. ¿Nos escuchás bien, Luis? Sí, yo escucho bien. Perfecto, perfecto. Ahí te decía, no descartemos que en una semana esté la foto del presidente, el jefe de gobierno y el gobernador y tengamos anuncios de restricciones. Sí, a mí me parece bien que se hayan juntado para tomar decisiones en conjunto, porque casi siempre todos los brotes en la parte más importante del AMBA, y a partir del AMBA se irradia al resto de las provincias. Lo que está ocurriendo con esta subida, con esta ola, es que hay mucha simultaneidad en lo que está pasando en el AMBA con las principales provincias, como en este caso te diría Santa Fe, que ha tenido muchos casos, Córdoba, muchísimos casos, también Tucumán y otras provincias. O sea, hay una simultaneidad, a diferencia de la primera ola, que primero fue los barrios vulnerables, después fue Buenos Aires, 2 semanas después la provincia, el conurbano, y como 2 meses después fueron las provincias, o sea, hubo 3 ondas, acá vamos todos juntos. Entonces claro, los números son difíciles, ¿no? Claro, estamos viendo, mientras hablabas, un graph que dice 16.056 casos, la cifra más alta de los últimos tiempos. ¿Te animás a hacer un parangón, una comparación y decir, estamos en qué época? ¿En diciembre del año pasado? ¿En agosto del año pasado? No, estaríamos, yo te diría, en junio del año pasado. Pero con la diferencia que simultáneamente aparecen las provincias. En junio del año pasado, cuando empezamos a aumentar, estábamos nada más que en el AMBA. Ahora simultáneamente están las provincias. Si ven los números, Córdoba tiene 1000 casos, una cosa así, Santa Fe también. Entonces esto va a ser un pico muy alto, muy súbito. No va a haber diferencias como el año pasado, que era una epidemia más larga temporalmente, porque los tiempos de los picos en cada región era diferente. Acá vamos todos juntos. Acá estamos viendo, Luis, mientras hablamos con vos, los últimos 14 días, vamos del 18 de marzo hasta hoy. Volvemos a las curvas. Digamos, volvemos exactamente a ver curvas. Fíjense, habíamos llegado el 26 de marzo a casi 13.000 casos. Un poco, imagino que acá estamos en fin de semana. No. Y 14.000 y 16.000. Acá es el día que el presidente hace su primera cadena nacional en la historia y pide que nos lavemos las manos, que mantengamos el distanciamiento y que iba a hacer todo lo posible para que lleguen las vacunas. Esto es 18 de marzo. Y hoy estamos en 16.056. Muy cerca, perdón, Luis, muy cerca del pico de 17.096 casos del 15 de octubre del 2020, del año pasado. O sea, muy cerquita del pico. O sea, estamos a 1000 casos del pico, efectivamente. Esto supone, Luis,
que hay que ajustarse al cinturón y ajustarse en las capacidades de salidas y de recreación? Es posible que sí. A mí me parece bien, digamos, la noticia que se hayan juntado los dos principales distritos, digamos, las dos cabezas, por así decirlo, para tomar decisiones en conjunto, me parece un buen gesto, porque hasta ahora, durante un tiempo, como que las decisiones no necesariamente parecían que estaban coordinadas. Ahora me parece muy bien. El hecho que estamos frente a una segunda ola, con proyecciones de un mes de mayo, te diría junio, muy difícil. Entonces hay que hacer previsiones lo más rápido posible para no llegar ahí y no tener que llegar a restricciones marcadas. Ya el Ministerio hizo una fórmula, una especie de semáforo sanitario para que intendentes y gobernadores se manejen con la mayor premura posible, que sea lo más restrictivo posible en lugares muy localizados y no general. Estos 16.056 de hoy, ¿hay que atribuirlos a la circulación del virus común o crees que las cepas hipercontagiosas están empujando? No, todavía no. El trabajo que hace muy poco sacó el Malbrán y el país estaba hablando de pocos casos, tiene un atraso, ¿no? De aproximadamente 15 días, pero me parece que todavía las cepas no están impactando. O sea, la situación desde ese punto de vista es un poco más complicado. Gracias, Luis. Esta es la cepa anterior, digamos. La cepa claro, entiendo. Que desde abril está circulando por el mundo. Gracias, Luis. Siempre sos muy amable. Seguro nos volvemos a encontrar. Pequeña pausa y ya volvemos, ¿eh? Hasta luego. Una medida judicial de una ONG correntina para flexibilizar el ingreso a Corrientes. ¿Qué pasó con el examen? Acaban de llegar los resultados de todos los PCRs, dieron negativo y comenzaron a entrar los argentinos que estaban varados en la frontera hacia Corrientes. 32 son las personas, las primeras en ingresar, están yendo a un hotel que dispuso el gobierno de Corrientes. Mañana va a entrar la segunda tanda de otras 50 personas. Pero todos negativos. Todos negativos. Rosario, ¿qué nos queda? Lo llamó Alberto Fernández o Horacio Rodríguez Larreta. Quedaron en verse en las próximas horas. Ya hubo una conversación. En verse. Sí, en verse en las próximas horas. Lo llamó por teléfono. Se rompió el silencio del chat que había desde hace algunos meses. Alberto Fernández levantó el teléfono, lo llamó Horacio Rodríguez Larreta, le manifestó su preocupación por lo que está pasando con el COVID y quedaron en verse en las próximas horas. Hay que ver si se suma a esa reunión el gobernador Axel Kicillof. ¿Te imaginas la foto de los tres? Sí. Bien. ¿Nacho? Macri ahora no reniega de la rosca. Luis, hubo contactos con dirigentes bonaerenses Juntos por el Cambio. Hoy también se reunió con Cristian Ritondo, uno de los diputados que estuvo ayer en Casa Rosada. Mensaje de Macri a la interna de Juntos por el Cambio, que haya paso. Bien, ahí está. Señores, nos vamos a ver mañana. Quiero agradecer especialmente a la gente de Royas. Es la única ropa gris que me pongo en la vida porque me encanta lo de Royas. Así que muchas gracias. Estoy feliz de vestir Royas. Gracias a Lon Berlín, el barbero de los tres caballeros de este programa. Un abrazo especial a Fernando Elo y a Fernanda Tosi, que se ocupa de mi estética, así que muchísimas gracias. Estuvieron muy bien hoy, ¿eh? La verdad, nobleza obliga. A veces sí, a veces no. No va a decir mañana destrató, no Valerio destrató mañana. Siempre nos decís que sí, un día nos mentís. Capaz que sí. Se quedan con RM y luego con mi amigazo, el señor Babi Echecopar. Soy Luis Novares y los veo mañana.